Muchas gracias. Agradecemos su atención. Este es un gran día. Tuvimos el G7 y el presidente Macron, un hombre muy especial para mí. Estuvimos juntos allí y creo que se está progresando mucho. Tuvimos buenas conversaciones con Rusia, hemos tenido buenas conversaciones con otros y estamos tratando de buscar el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y creo que hemos avanzado mucho en cuestión de semanas. El presidente ha sido de gran ayuda también. También hemos hablado de comercio, de distintos acuerdos comerciales que vamos a concretar con Francia. Vamos a hablar un poco más de esto y tendremos una conferencia de prensa donde podrán hacer preguntas. En breve tendremos una conferencia de prensa. Vamos a tener un almuerzo con todo el equipo de Francia. Y nuevamente, la relación con Francia ha sido muy especial y con este caballero a mi derecha. Y queremos mantenerlo así durante mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Quiero agradecerle al presidente por su hospitalidad. Tuvimos una buena conversación esta mañana con el G7 y sí, hablamos de la guerra en Ucrania y queremos forjar la paz, una paz sólida y perdurable. De eso se trata. Obviamente, tengo mucho respeto por la valentía y la resistencia del pueblo ucraniano y compartimos el objetivo de concretar la paz. Es muy importante tener garantías para una paz sólida para estabilizar la situación. Estoy aquí como un amigo, porque durante siglos hemos tenido una buena relación y trabajamos muy bien juntos. Y creo que Estados Unidos y Francia siempre están en el lado correcto de la historia. Y eso es lo que está en juego hoy. Y este es un momento muy importante para Europa. Y estoy aquí después de haber hablado con todos mis colegas y debo decir que Europa está dispuesta a ser un aliado más fuerte, a hacer más en el ámbito de defensa y seguridad del continente. Y queremos ser un aliado confiable y tener mayores vínculos en economía e inversiones. Estoy muy entusiasmado con las conversaciones que vamos a tener y le vamos a dar seguimiento y le agradezco nuevamente, señor presidente, por su presencia en Notre Dame, en París. Fue algo muy significativo para nosotros y se lo quiero agradecer. En la catedral, donde han hecho un trabajo fantástico, el presidente ha hecho un trabajo excelente en la recuperación después de esa tragedia. Ver el incendio fue algo terrible y han hecho un trabajo fantástico en la reconstrucción. Lo felicito. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Una o dos preguntas? Pregunta fuera del micrófono. Creo que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo. Se está trabajando en eso. Creo que estamos muy cerca de concretar un acuerdo donde podamos recuperar el dinero que hemos aportado paulatinamente y creo que también esto será beneficioso para ellos como país. No sé cómo llegamos a este punto, hemos puesto 350.000 millones de dólares, pero es una enorme cantidad de dinero y no tenemos un resultado de eso. Esto fue culpa del gobierno de Biden. Europa ha aportado cerca de 100.000 millones de dólares como un préstamo y los europeos lo han manejado muy bien. Ellos entienden que esto no era justo y están dispuestos a buscar una solución, pero en cuanto a Ucrania creo que estamos muy cerca de llegar a un arreglo. Y creo que estamos muy cerca. Scott, ¿algo que decir? Estamos muy cerca. En cuanto a garantías de seguridad para Ucrania, Europa se va a asegurar que no suceda. No creo que vaya a ser un problema. Una vez que lleguemos a una solución, no habrá más guerra en Ucrania. No va a ser un problema. Eso será la menor preocupación.
Se ha reportado que Estados Unidos está pensando en cerrar una base a instancias de Rusia y Turquía. No, no es correcto. Señor presidente, ¿cuál es su reacción a la gente de Europa que piensa que usted va a sacrificar la seguridad de Europa? Hemos ayudado a Ucrania como nadie. Y si yo no hubiera llegado a la presidencia, Ucrania estaría en este momento en un punto en que no estaría ni siquiera pensando en una posibilidad de paz. Esta guerra nunca hubiera ocurrido si yo hubiera estado entonces en la presidencia. Pero ya ocurrió. Así que mi función ahora es que salgan de la guerra. Es una guerra terrible, miles de personas están perdiendo la vida todas las semanas y Rusia ha perdido unas 700.000 personas, Ucrania probablemente un número similar y eso sin hablar de las ciudades. Esto es solo con los soldados. Este ha sido un desastre sangriento y lo vamos a resolver, lo tenemos que resolver. No estamos hablando de soldados estadounidenses, estamos hablando de soldados de Rusia y de Ucrania. Pero desde el punto de vista humanitario, tenemos que ponerle fin a este problema cruento y salvaje. Y debo decir, además, que si esto no se resuelve, pudiera desembocar en una tercera guerra mundial. Así que ya hay tantos países tocados por esto. Esto puede llevar a un conflicto enorme, la tercera guerra mundial, y no lo vamos a permitir. ¿Enviarían soldados estadounidenses a Ucrania? Puede ser que haya soldados que vayan para mantener la paz. Una vez que se llegue a un acuerdo, se va a verificar que todo se cumpla. No creo que sea un problema. No voy a hablar en nombre de Francia, pero el presidente ha hablado de algo similar. Será muy bueno el día que uno pueda ir como fuerzas de mantenimiento de la paz en lugar de tener tantas muertes. ¿Tendrían el respaldo de Estados Unidos? Habrá respaldo de algún tipo. Obviamente los países europeos van a estar involucrados. No creo que se requiera mucho respaldo. No creo que sea un problema. Una vez que se firme un acuerdo, Rusia seguirá con sus asuntos y Ucrania seguirá con sus asuntos y no creo que haya problemas. ¿Piensa reunirse pronto con el presidente Zelensky? Me voy a reunir con el presidente Zelensky. Puede ser que él venga esta semana o la semana que viene para firmar un acuerdo. Nos vamos a reunir en la oficina oval. Se está trabajando en el acuerdo. Están muy cerca de una versión final para un acuerdo sobre tierras raras y otros asuntos. Y él vendrá para firmarlo y será excelente. Entiendo que ellos van a necesitar una aprobación, una ratificación, pero estoy seguro de que así será. Y habrá una reunión con el presidente Putin también. No sé aún cuándo. Hemos hablado, estamos tratando de resolver esta situación, pero sí en algún punto me voy a reunir con el presidente Putin. ¿Pudiera decirnos algunas palabras en francés? C'est un moment important de la discussion. On veut bâtir la paix en Ukraine et le bilan qui a été rappelé, en réalité, il y a d'1 million de morts et de blessés depuis le début de ce conflit et de cette guerre d'agression. Notre volonté, c'est que cette paix dure, parce que nous avons déjà eu un cessez-le-feu et une paix qui n'a pas été respectée. C'était les accords de Minsk, 1 puis 2. Et donc le corps de cette discussion, c'est de s'assurer d'abord qu'il y ait un cessez-le-feu, ensuite que les Ukrainiens soient impliqués. Et je pense que ce que vient de dire à l'instant le président Trump est très important, c'est-à-dire qu'il va rencontrer rapidement le président Zelensky pour signer cet accord sur les minerais critiques et les terres rares, et que c'est aussi un moyen d'avoir une implication américaine forte. Les Européens sont prêts à prendre leur charge sous des formes diverses de soutien à l'armée ukrainienne, de présence y compris pour s'assurer que la paix soit durable, et l'implication dans la durée des États-Unis d'Amérique à travers cet accord est une bonne chose. Et donc tout est encore à construire. Et je ne veux pas préempter les discussions. Mais nous partageons le même objectif et ce qu'on a discuté ce matin
pendant 1 heure après la visioconférence ensemble, est-ce qu'on va continuer de travailler et sont pour moi des bonnes avancées. Et l'annonce de... President Trump has already spoken about this just a moment ago. This is exactly what we El want. presidente y yo hablamos de esto hace unos momentos. Esto es lo que queremos, paz en Ucrania. Como dijo el presidente Trump, ya hay más de 1 millón de muertos desde que comenzó la guerra en Ucrania. Hemos tenido un cese al fuego que no fue respetado bajo el acuerdo de Minsk 1 y 2. Como dijo el presidente Trump, él se va a reunir con el presidente Zelensky para firmar un acuerdo sobre tierras raras y nos complace ver esta participación fuerte de Estados Unidos. Europa también está lista para apoyar a Ucrania de múltiples formas, para apoyar a sus Fuerzas Armadas y no queremos obstaculizar cualquier conversación que pueda estar en marcha, pero compartimos el objetivo de tener una paz perdurable. Debo decirles algo brevemente. Estábamos en la Torre Eiffel, estábamos cenando con su maravillosa esposa y mi maravillosa esposa y estábamos hablando de Francia y no había un intérprete y él hablaba y hablaba y hablaba y yo estaba sintiendo y al día siguiente cuando leí en la prensa dije, esto no fue lo que dije. Es un hombre muy listo, debo decirles. Yo no uso estas palabras a la ligera. Vamos a ver qué sucede. Creo que tenemos la posibilidad de llegar a un buen avenimiento entre múltiples países. Estamos hablando de Europa, estamos hablando de Ucrania como parte de toda esta situación. La otra parte también tiene respaldo. Así que vamos a ver cómo se llega a una solución. Las vidas no se pueden recuperar. El dinero se recupera, pero las vidas no. Se han perdido muchas vidas, quizá más de lo que se ha reportado. Ha sido una guerra cruenta, pero creo que estamos cerca de una solución. ¿Piensa que Dodge se pudiera beneficiar si tuviera mejores comunicaciones con el tema del correo electrónico, de entidades que le han dicho a los trabajadores que no respondan al correo electrónico? El correo era para preguntarle a la gente qué hicieron esta semana. Me parece excelente, porque hay gente que no va a trabajar y no se sabe si trabaja para el gobierno. La pregunta es, díganos qué hizo esta semana, estaba trabajando. Y si responde, puede considerarse semidespedido o despedido, porque mucha gente no está respondiendo porque no existen. Así de mal se había venido manejando el gobierno. Así que hay que determinar quién está trabajando para el gobierno. Le estamos pagando a gente que no está trabajando. ¿A dónde va el dinero? Hemos descubierto cientos de miles de millones de dólares en fraude hasta el momento. Y apenas si estamos comenzando. Vamos a visitar Fort Knox para corroborar que el oro esté allí. No vaya a ser que alguien se lo haya robado, toneladas. Así que aquí había gente muy inteligente. Queremos determinar quién está trabajando. Se le preguntó a la gente qué hicieron la semana pasada. Si no responden, es posible que la persona no exista o no esté trabajando. Algunas entidades le están dando instrucciones a sus trabajadores que no respondan, que están esperando aclaratorias. ¿Ha habido una desconexión en las comunicaciones? No. No, esto se hizo de una manera cordial. Puede haber entidades como el Departamento de Estado o el FBI donde se trabaja en cuestiones confidenciales. Esto no es para nada una cuestión de hostilidad. Se trata simplemente de, hay gente que no puede decir qué hizo la semana pasada. Pero aparte de eso me pareció una idea muy ingeniosa. Hay que determinar quién es esta gente y dónde están. Si alguien no responde, asumimos que no está trabajando y no va a recibir paga. Estamos trabajando. Acaba de salir una encuesta de Harvard que dice que lo que estamos haciendo es sumamente popular. Pregunta fuera del micrófono. La OTAN está muy involucrada en esto. Cuando yo fui elegido, logré
que la OTAN recibiera cientos de millones de dólares porque la OTAN estaba sin recursos. Y dijimos, bueno, si ustedes no contribuyen, no los podemos proteger. Esto se tradujo en cientos de miles de millones de dólares para la OTAN. Pero la OTAN está bien. En cuanto a los aranceles a Canadá, México y Europa, señor presidente, ¿puede hablar un poco más fuerte? Un poco más alto, por favor. Tiene una hermosa voz. ¿De dónde es usted? Oh, Italia, me encanta Italia. Por favor. Mire, me encanta Italia. Italia es una nación sumamente importante. Su líder es una mujer maravillosa. Ella participó en las conversaciones de hoy en el G7. Creo que Italia está muy bien. Italia tiene un liderazgo muy fuerte. Pregunta fuera de micrófono. ¿Alguna otra pregunta? ¿Con respecto a Rusia? Estamos tratando de llegar a acuerdos de desarrollo económico. Hay cosas que ellos quieren y, bueno, ya veremos si esto se concreta. Nos encantaría hacerlo. Ellos tienen masivos yacimientos de tierras raras, quizá más que ningún otro país. Tienen recursos muy importantes que podemos utilizar. Nosotros tenemos cosas que ellos pudieran utilizar y creo que sería algo muy positivo para la paz mundial y para una paz perdurable. Lo primero que queremos hacer, el primer elemento de la transacción, es ponerle fin a la guerra. En lo que estamos haciendo con Ucrania. Si podemos tener desarrollo económico, podemos trabajar con Rusia, algo sería posible. ¿Por qué Estados Unidos votaría en contra de la resolución de la ONU? Prefiero no explicarlo ahora, pero creo que es algo evidente por sí mismo. Mire, no se trata de incrementar, es algo recíproco. Estamos cobrando lo mismo que nos cobran a nosotros, no se trata de incrementar. Si ellos nos cobran 20%, nosotros cobramos 20%. 30, 40%, hacemos lo mismo. Pero eso se aplica a todos. Es reciprocidad. Es recíproco. Nosotros cobramos lo mismo que nos cobran a nosotros. No hay problemas. Nadie tendría problema. ¿Piensa ir a Moscú pronto? Mire, no en el corto plazo. Si esto se resuelve, y así espero que sea, sí, yo viajaría y él vendría también. No sé si para el 9 de mayo. Creo que eso es muy pronto. Pero en el momento oportuno yo visitaría Moscú. Creo que la guerra puede terminar pronto. ¿Cuán pronto? En cuestión de semanas. ¿No te parece? Creo que se le pudiera poner fin al conflicto en cuestión de semanas si somos inteligentes. Caso contrario, puede prolongarse y seguiremos perdiendo hermosa gente joven que no debería estar muriendo. Y no queremos eso. Y recuerden lo que dije, esto pudiera desembocar en una tercera guerra mundial, y eso tampoco lo queremos. Steve Witkoff hablaba de un cese al fuego provisional. Y dijeron que no se estaba actuando de buena fe.
Creo que en algún momento se puede llegar a un acuerdo. Una vez que se tenga un cese al fuego, va a terminar porque no van a querer volver de un cese al fuego otra vez a una situación de guerra. Me complace al haber podido ayudar porque no había comunicación con Rusia hasta que yo regresé. Biden no se estaba comunicando, no se puede comunicar ni con su propio hijo, así que esto es algo terrible. Él no había hablado con Putin en 3 años. Se está tratando de ponerle fin a una guerra. Están muriendo personas por millares, en su mayoría soldados. Hay pueblos enteros destruidos. Esto nunca debió haber ocurrido. Esto pasará a la historia como un episodio muy triste, porque nunca debió haber comenzado. Y si empezó, tendría que haberse acabado en la primera semana, no 3 años más tarde. Si me permite. D'abord, cette discussion est utile et construire la paix est une nécessité. La deuxième chose, c'est qu'il y a aujourd'hui une capacité de dissuasion qui est restaurée et que c'est ce que veut dire le président Trump quand il dit qu'il n'y aura plus de problème. Je pense que la force du réengagement américain aujourd'hui, c'est en quelque sorte l'incertitude aussi pour le président Poutine. Et donc il y a une capacité de dissuasion qui est là, qui permet de sceller d'abord sans doute une trêve, la capacité à vérifier que cette trêve est respectée, et ensuite un accord de paix qui permettra de reconstruire l'Ukraine, mais de lui apporter aussi les garanties de sécurité. Dans le cadre de ces garanties de sécurité, nous pensons que nous avons notre rôle à jouer. Et donc, on verra à ce moment-là de la discussion, je ne veux pas la préempter, ce qui est nécessaire pour que l'Ukraine puisse rester un pays souverain. Et d'ailleurs, dans les discussions entre l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique, il y a cette question d'une souveraineté ukrainienne qui est respectée. Et donc, nous, ce que nous avons préparé, en particulier avec nos partenaires britanniques, dans le cadre d'un travail très étroit qu'on a mené ces dernières semaines, et partagé avec tous les pays européens et alliés qui sont prêts à s'y joindre, c'est l'idée de dire on est prêt à apporter ces garanties de sécurité. Les conditions, elles doivent en être définies. Elles doivent être définies par l'accord. Ça peut aller jusqu'à l'envoi, comme l'a dit le président, de troupes qui iront observer que la paix est bien respectée, qui iront se positionner, pas sur la ligne de front, pas pour justement, en quelque sorte, être dans le conflit, mais marquer une présence comme une garantie. Il y a d'autres moyens de soutenir qui peuvent être des soutiens accrus et capacitaires à l'armée, des structures nouvelles. Et je pense aussi que l'accord qui est discuté, le président l'a dit, la crédibilité américaine qui est mise dans ce moment, c'est aussi montrer que chacun est dans son rôle, mais que nous avons une unité, Européens et Américains, et donc avec une forme de garantie que les Américains prennent par la discussion sur les minerais critiques qui sont en train de finaliser. Por cierto, es un lenguaje hermoso. No tengo idea qué dijo, pero es un lenguaje muy elegante y hermoso. Esta es una pregunta que hicieron varios. Lo que necesitamos hacer es asegurarnos de edificar la paz. Tenemos capacidades disuasivas que se están restableciendo, como dijo el presidente Trump. No habrá más problemas. Hemos visto la reintegración de Estados Unidos y el mensaje al señor Putin es que tenemos capacidad disuasiva que puede afianzar una tregua, la verificación de la tregua y la puesta en práctica de un acuerdo de paz para poder reconstruir a Ucrania con garantías de seguridad. Y tenemos un papel que desempeñar en eso. No estoy desestimando las conversaciones. Se va a hablar del tema de la soberanía entre Estados Unidos y Ucrania. Estamos también trabajando con nuestros aliados británicos. Hemos compartido información con otros países de Europa y estamos listos y dispuestos para brindar garantías de seguridad que pudieran incluir movilización de fuerzas. Pero estarían allí no para combatir, sino para mantener la paz. No serán una parte beligerante. Están allí para ser garantes de la paz, quizá en otras capacidades. Tenemos la credibilidad de Estados Unidos aquí. Todos tenemos un papel que desempeñar para responder en forma unida. Bueno, vamos a ver, es una negociación que ha comenzado. Ha habido mucha tierra
tomada y veremos a dónde llevan las negociaciones. Debo decir que en la sesión de hoy hubo una tremenda unidad, una gran sensación de unidad con otros países. Me sentí muy impresionado. Mire, no es fácil decirlo. Si van a recuperar la tierra, territorio perdido. Quizá una parte, espero que sí. Pero no es cosa fácil. Pero eso será parte de las conversaciones. ¿Aceptaría usted fuerzas europeas manteniendo la paz? Sí, yo pregunté eso y están abiertos a esa posibilidad. Mire, si llegamos a un acuerdo, él no quiere más conflicto. Le pregunté específicamente, no tiene problemas con eso. Y en cuanto a los recursos congelados a Rusia, ¿Francia va a levantar su oposición a esta materia? Cuando hablamos de activos congelados, ya hemos usado esto como garantía de los préstamos negociados en el G7. Y esto es parte de las sanciones. Así que va a depender de las conversaciones. Por supuesto que vamos a respetar las leyes nacionales. Por lo pronto, estos son recursos congelados. Se puede disponer de los intereses sobre esos activos, pero no los activos en sí. Tenemos que respetar el derecho internacional. Es muy diferente congelar los activos y otra cosa es utilizar los intereses, pero esto es parte del proceso de negociación. Pero, nuevamente, a nosotros nos deben una gran cantidad de dinero y Rusia fue el agresor, así que Rusia tiene la responsabilidad, así que a fin de cuentas esto tiene que ser parte del marco de negociaciones. ¿Apoya Francia una compensación para Estados Unidos? Creo que se debe compensar primero a Ucrania, porque han sido objeto de destrucción y ataques, se han perdido muchos ciudadanos. Deben ser compensados. Pero la compensación no tiene que salir de Ucrania, sino de Rusia, que fue el agresor. Para estar claros, Europa le está prestando dinero a Ucrania. Para serle franco, 60% del total es nuestra contribución. Y sí, tenemos préstamos garantizados, pero sí aportamos dinero. Tenemos 30.000 millones de activos rusos congelados en Rusia, pero nosotros no lo hemos congelado. No es colateral de préstamos porque no nos pertenece a nosotros. Si al final de las negociaciones Rusia nos lo entrega, perfecto. Pero está bien conmigo. Pero ellos tienen una garantía, nosotros no la teníamos. Mire, estamos negociando. Todo está sobre la mesa. Vamos a hablar de territorio, vamos a hablar de múltiples temas. En breve vamos a darles declaraciones. Nos veremos en un par de horas. Gracias.